Imagina esto. Año 2025. Una lluvia de meteoritos cae del cielo, y con ella, un virus desconocido arrasa la Tierra. En cuestión de días, más del 80% de la humanidad se convierte en monstruos devoradores. En este infierno, fuiste traicionado por la chica que salvaste, humillado por quienes tenían poderes y lanzado desde un edificio por tu propio jefe. Mientras los monstruos destrozaban tu cuerpo, lo único en lo que pensabas era en vengarte. Pero el cielo tuvo piedad. El sistema evolucionado se vinculó a ti, dándote una segunda oportunidad. Ahora puedes absorber la energía del entorno. Has regresado como un tirano, saqueas cada recurso que encuentras, destruyes a todo el que osa interponerse en tu camino. Y entonces, la encuentras, a ella, aunque, definitivamente no se reencontraron de la forma correcta. Así comienza. Reencarné como un tirano en el apocalipsis. En una ciudad rodeada por hordas de monstruos, un edificio servía como refugio para algunos sobrevivientes. Allí, conocimos a nuestro protagonista, Luo, quien, capturado y herido, fue arrastrado ante el líder del lugar. Te di comida, techo, y así me lo pagas. Rugió el jefe, con su mirada llena de desprecio. Estas alimañas merecen caer, dijo una de sus mujeres, y la otra apoyó su comentario. Luo, débil pero desafiante, escupió sangre al suelo. Con los ojos encendidos por el orgullo, le respondió: prefiero caer, antes que seguir arrastrándome bajo los pies de alguien como tú. Su mirada se dirigió a una de las chicas, llamada Ana. Si no fuera por ti, no se habría arruinado todo mi plan, dijo con ira. Ella se quedó en silencio un momento, para luego acercarse, solo para darle una bofetada. Ya no soy esa inútil de antes. Ahora soy la mujer del gran caníbal Chan. No te atrevas a llamarme por mi nombre, dijo con una voz autoritaria. Luo la miró con furia mientras decía: ojalá nunca te hubiera salvado aquel día. Ella sonrió con desprecio y dijo: eres patético. Se volvió hacia el jefe, preguntando qué harían con él. El hombre la miró, luego observó a Luo. La basura se tira, dijo, y clavando sus ojos en los de Luo, agregó: recuerda bien esto, en este mundo devastado, los despertados somos los únicos amos. Con un golpe brutal, lo lanzó por los aires. Luo atravesó las débiles paredes del edificio y cayó fuera, en donde los zombies comenzaban a acercarse. ¿Por qué no absorbiste su energía?, preguntó Ana desde arriba. No vale la pena malgastar poder en desperdicios, respondió Chan con indiferencia. Que sirva de cena para los zombies. En el suelo, apenas consciente, Luo murmuraba con rabia contenida. Su ira era demasiada, y juró que exterminaría a todos los despertados. Pero entonces, todo cambió. Despertó. Un puñetazo lo sacó de su confusión y lo lanzó al suelo. Frente a él, un chico furioso lo amenazó: no te acerques a Ana otra vez, o te rompo las piernas. Luo, desorientado, no entendía lo que pasaba. En su memoria, ya había muerto, devorado. No sentía hambre, ni debilidad. Antes estaba débil por la falta de alimentos, pero ahora, su cuerpo estaba lleno de energía. Miró a su alrededor desconcertado y se preguntó: ¿dónde estoy? ¿Qué está pasando? Se volvió hacia los agresores y preguntó: son hombres de Chan Sudong. El mismo que lo había golpeado lo tomó del cuello y lo levantó con una sola mano. Su mirada era la de alguien que se creía superior. Chan, ¿qué? No sé quién es ese, gruñó. Yo soy el tigre de Nanliu, dijo confiado, hasta que Luo levantó la pierna y le encajó un rodillazo directo al estómago. El golpe fue tan preciso que el supuesto tigre escupió sangre al instante, doblándose de dolor. Luo cayó de pie con firmeza. ¿Qué hacen parados? Acaben con él, gritó el jefe a sus secuaces. Entre jadeos, uno tras otro se lanzaron contra Luo con gritos de furia, pero él los esperaba con una mirada sombría. Tranquila. Los movimientos de estos tipos eran torpes, como si no hubieran probado el verdadero infierno del apocalipsis. Sus golpes eran lentos, descoordinados, como si fuesen niños. En medio del caos, dos de los atacantes dudaban. Debemos retirarnos, dijo uno, y dejar que todos nos llamen cobardes. Ni lo sueñes. Ve por la izquierda, yo por la derecha, dijo el otro. Ambos siguieron el plan, pero Luo lo había previsto. Bloqueó al de la izquierda con un giro rápido, y cuando el segundo creyó haber encontrado una apertura, giró sobre sí mismo, atrapó su brazo y le clavó un puñetazo seco en las costillas. El hombre soltó un grito y cayó al suelo. Cuando todo terminó, Luo se quedó con un bate y una navaja en sus manos, armas que los agresores habían usado contra él. Les daré una última oportunidad, dijo con tono gélido. Lárguense, o quedarán enterrados aquí. El rostro del jefe palideció aunque no aceptaba la derrota. Fingió rendirse, bajando la cabeza mientras retrocedía lentamente, y cuando creyó que Luo había bajado la guardia, cargó hacia él con un grito de guerra, pero fue en vano.
su desesperado ataque solo selló su sentencia. Con un solo movimiento, Luo lo derribó. Nadie quedó en pie. Cuando todo terminó, Luo pensó tranquilamente, ¿estoy soñando? ¿O es mi vida pasada? Se preguntó. Aunque débil, su estado era mucho mejor que antes, quería saber qué estaba ocurriendo, así que se dispuso a revisar su teléfono. Lo encendió. Y entonces lo vio, la fecha, se quedó helado. Había vuelto una semana antes del apocalipsis, sus ojos se abrieron de par en par, había vuelto al pasado. Luo se quedó mirando la pantalla de su teléfono, incapaz de apartar los ojos de la fecha. Si esto era real, tenía que comprobarlo. Se acercó rápidamente a la ventana más cercana y, al asomarse, lo confirmó. El mundo seguía intacto, y todo parecía tan normal como cualquier otro día antes del cataclismo. Una sonrisa se dibujó en su rostro, mezcla de incredulidad y emoción. No pensó que algo así pudiera pasar. De verdad regresé una semana antes de que todo se viniera abajo. Esta vez, no podía desperdiciarla. Sabía que debía actuar de inmediato, tenía que reunir recursos. Si no lo hacía, ni siquiera podría sobrevivir. Solo así podría enmendar los errores cometidos en su vida pasada. En ese instante, un sonido resonó en su mente y una interfaz azul apareció flotando frente a él. Sistema del evolucionado vinculado correctamente, mostrando estadísticas actuales. Luo abrió los ojos de par en par. Un sistema, el panel le mostraba sus atributos. Pero lo más interesante era el mensaje que apareció después. El sistema puede absorber energía del entorno para ayudarte a evolucionar, superando los límites de tu especie. Superar los límites. ¿Acaso puedo volverme inmortal?, preguntó Luo. Puede interpretarse de esa forma, respondió el sistema. Además, el sistema puede transformar la energía absorbida en habilidades especiales. Las habilidades especiales generadas con energía transformada tendrán un poder muy superior. La emoción lo invadió. Si podía absorber energía, significaba que ya podía ponerlo a prueba. Se dirigió a un controlador eléctrico, lo arrancó y comenzó a absorber su energía. A su alrededor, las luces parpadearon y luego se apagaron por completo. En los pasillos, los estudiantes comenzaban a quejarse. ¿Qué pasó? ¿Se fue la luz? ¿Se fundió un fusible o qué? Mientras todos se alegraban por no tener clase, Luo sentía como una corriente invisible fluía por su cuerpo. De repente, su figura desapareció de un lugar y apareció en otro, moviéndose como una sombra. Algunos estudiantes que parecieron percibir algo se quedaron estupefactos. ¿Qué fue eso?, se preguntaron. Luo se detuvo en unas escaleras, asombrado por lo que acababa de hacer. Había confirmado que podía usar esa energía. Advertencia: cuando la energía se agota, no podrás activar habilidades especiales. Entiendo, murmuró, mientras observaba su panel. ¿Cuál es mi nivel actual?, preguntó. A pesar de haber absorbido toda la electricidad de la escuela, su progreso era mínimo. El sistema le explicó por qué. La energía eléctrica es una fuente de bajo nivel. Para progresar más rápido, necesitas energía especial. Luo frunció el ceño. Las habilidades especiales que recordaba de su vida pasada no aparecerían sino hasta dentro de una semana. No sería fácil llegar a nivel 2 tan rápido. Entonces, una nueva notificación apareció. Tiempo restante hasta el apocalipsis, 168 horas. Ubicación de suministros marcada en el mapa. Misión especial. Prepárate para la supervivencia. Reúne suministros esenciales en 72 horas. Recompensa: activación del espacio del sistema. Podrás almacenar cualquier objeto tocado, excepto seres vivos sin su consentimiento. Luo quedó impresionado. No solo tenía un sistema y estadísticas, ahora también tenía mapa y almacenamiento dimensional. La ubicación de los suministros se muestra en el mapa, se recomienda seguir la guía para llegar allí. Luo miró el panel, y para su sorpresa, el lugar indicado era uno que conocía a la perfección. El cielo realmente me está favoreciendo esta vez, dijo con una sonrisa. Apretó los puños con fuerza, su mirada ardía de determinación. No importa quién sea, esta vez, les haré pagar a todos. No permitiré que la historia se repita. ¿Te está gustando la historia? Si llegamos a 2500 likes y 150 comentarios, traeré la siguiente parte. Así que si la quieres, dale like y comenta. Tras un tiempo de recorrido, finalmente llegó al lugar marcado en el mapa. Era un enorme supermercado. Aún quedaban poco más de 100 horas para que comenzara el apocalipsis, y la misión del sistema le exigía reunir suficientes suministros como capital inicial. Sin perder el tiempo, comenzó a vaciar estanterías a diestra y siniestra. Agua, comida enlatada, medicinas, herramientas, todo lo que pudiera tener valor cuando el mundo colapsara. Sin embargo, tras varios minutos de esfuerzo, el sistema le notificó: progreso de misión, 0.6%, ¿qué?, gruñó,
apretando los dientes. El ritmo era ridículamente lento. Si seguía así, jamás terminaría a tiempo. Da igual, dijo con frialdad. Después de todo, no vine por las cosas que están a simple vista. Esta vez, Chan va a pagar. Se dirigió hacia una puerta al fondo del supermercado. Conocía ese lugar mejor que nadie. La abrió con decisión mientras pensaba que, si lograba llevarse todo lo valioso que Chan escondía ahí, cumpliría la misión en un instante. Al cruzar la puerta, dos tipos aparecieron frente a él. Tenían pinta de matones. Uno de ellos frunció el ceño al verlo y preguntó: ¿Quién eres tú? No puedes andar por aquí como si nada, añadió el otro, con tono amenazante. Luo no respondió. En silencio, comenzó a cargar energía en su brazo derecho, y pequeños destellos eléctricos recorrían su piel. Oye, ¿acaso eres sordo? Te estamos hablando, dijeron los matones. Sin decir una palabra, Luo cargó hacia adelante. En un parpadeo, ambos hombres cayeron inconscientes al suelo. Aviso, la energía restante es de 5%, tengo que administrarla bien, pensó, y cruzó una segunda puerta. Lo que encontró al otro lado fue lo que realmente había venido a buscar, un casino subterráneo oculto tras el supermercado. Mientras observaba con cautela, una chica se le acercó por el costado. Preocupada, ella se aferró a su brazo sin ningún aviso y preguntó: ¿Qué haces aquí? Este lugar tiene un ambiente bastante extraño. Luo se quedó helado. Su rostro se endureció al reconocerla. Esta víbora, ¿cómo es posible que me tope con esta tipa? Pensó con furia. No quería llamar la atención. Deberías irte, dijo la chica, aún aferrada a su brazo. Este lugar es peligroso. Un compañero me trajo para jugar unas cartas y, bueno, después de 3 partidas ya debía más de 200.000. Desde entonces no me dejan salir. Luo no tenía el menor interés en escuchar la trágica historia de esta mujer. Ya sabía bien cómo funcionaba su juego. En ese momento, un hombre se le acercó con una sonrisa. ¿Vienes a hacerte el héroe? Entonces, ¿por qué no pagas los 200.000 que tu amiga debe? Luo comprendió de inmediato la situación. Su mirada se posó sobre uno de los hombres que lo rodeaban. La chica, con su mejor cara de inocencia, le susurró: ¿podrías prestarme algo de dinero? Dijeron que si al menos pagaba 20.000, me dejarían ir. Luo le dedicó una sonrisa vacía, como si estuviera a punto de decir que sí. Luego, cambió su rostro, y dijo con voz suave: voy por unos cigarros, y se dio la vuelta para marcharse, dejándola atrás. Uno de los matones soltó una carcajada burlona. Jajaja. Así que este era tu perro faldero. Dijiste que seguro pagaría por ti, pero ni siquiera se atrevió a mirarte. No sacarás ni un centavo. La máscara de la chica se rompió en un instante. Su expresión cambió a una mueca de desprecio. Antes no era así. ¿Será que ya no tengo el encanto que creía?, se preguntó. Entonces apareció otro hombre, uno de mayor presencia, con un aire de autoridad. Era Sao. Solo quería divertirme un poco, comentó con una sonrisa. Ese tipo es solo un estudiante, pero apareció aquí como si nada. Eso no es normal. Miró a uno de sus subordinados y le pidió que enviara a unos cuantos chicos a vigilarlo de cerca, mientras pensaba para sí que había visto algo en sus ojos. Algo oscuro, algo letal. Luo sabía que lo observaban. Siempre que se topaba con Ana, algo malo pasaba. Y esta no era la excepción. Sao, la víbora, así lo conocían en su vida pasada. Era uno de los 4 reyes bajo el mando de Chan. Su rostro podía parecer el de una persona simple, pero detrás de esos ojos se escondía una mente peligrosa. Por algo lo usaban como estratega. Y si ya había enviado gente a vigilarlo, era porque había notado algo. Desde lo alto de los baños, él observaba en silencio. Solo le quedaba energía suficiente para un ataque más. Esperó el momento adecuado. Y no dudó, descendió como un rayo y acabó con los hombres que lo seguían en un parpadeo. Fue rápido y preciso. Los problemas, al menos por ahora, habían terminado. Perfecto, puedo entrar al sótano tranquilamente, murmuró. Pero justo cuando se disponía a ir, escuchó el sonido de una pistola cargándose. Y una voz lo detuvo en seco. Parece que el jefe tenía razón. Tú sí que eres un problema. En el casino, los disparos no pasaron desapercibidos. El sonido seco de las balas hizo que muchos jugadores se alarmaran, interrumpiendo su juego con rostros tensos. Uno de los guardias tomó el micrófono y dijo: estimados clientes, ha ocurrido una situación imprevista en las instalaciones. Por su seguridad, todas las actividades quedan suspendidas temporalmente. Les pedimos que evacúen el lugar con calma. Las personas comenzaron a retirarse, molestos por la interrupción, pero sin más opción que obedecer. Luego el guardia se acercó a Sao. Señor, el lugar ha sido despejado. Sao asintió, con el ceño ligeramente fruncido. Si ya llegaron al punto de disparar, entonces ese estudiante definitivamente oculta algo. Pero al menos,
Tenía un as bajo la manga. Aunque confiaba en los métodos de Jun, consideró que sería mejor dejar al tipo con vida. Necesitaba hacerle unas preguntas. En otro sector del casino, Jun hablaba con Luo. Ponte de frente, manos sobre la cabeza. Le ordenó con voz firme. Y ni se te ocurra intentar algo, o el próximo disparo irá directo a tu cráneo. Luo levantó lentamente las manos. Al girarse y ver el rostro de quien lo apuntaba, lo reconoció al instante. Jun, en su vida pasada, cuando Luo apenas era un alto simp desesperado, le había dado toda su comida a Ana. El estómago le dolía del hambre, y fue él. Fue Jun quien, sin decir mucho, sacó algo de su ración y se la lanzó. Me llamo Jun, come esto. Y a partir de ahora, si quieres sobrevivir, sígueme para recolectar suministros, le había dicho en ese entonces. Jamás imaginó que volverían a encontrarse de esta forma. Esto es un malentendido, dijo Luo con calma. Solo me perdí, yo solo cumplo con mi trabajo. Si tienes excusas, díselas a mi jefe, respondió Jun con frialdad. Luo vio un punto de energía eléctrica, y cuando pasó junto a él, no lo dudó, extendió su mano y comenzó a absorberla. Mientras pensaba que su amigo había tenido mala suerte, las luces parpadearon, y luego se apagaron. Los demás guardias notaron la falla, se cortó la energía. ¿Vamos con los muchachos a ver a Jun? No hace falta, ordenó Sao, alzando la voz. Que un grupo revise el sistema eléctrico, el resto que vigile la entrada principal, y no bajen la guardia. Esto puede ser una distracción. A su juicio, estaba tratando con un simple mocoso, y algo le decía que todo esto era un señuelo. De vuelta con Luo, el combate había comenzado. Jun fruncía el ceño mientras disparaba. ¿Qué pasa con sus movimientos?, pensó. Esto no es algo que pueda hacer un humano. Luo cargó hacia él, rodeado de descargas eléctricas. Jun, con movimientos rápidos, sacó una daga oculta de su manga, giró sobre su eje y apuntó directo a su espalda. Pero en el último instante, Luo canalizó la electricidad en sus piernas y esquivó el golpe con un salto lateral. Eso estuvo cerca, dijo con una sonrisa. Así que vienes en serio, sabía que escondías una daga retráctil en tu brazo izquierdo, dijo con calma, mientras sus ojos brillaban con electricidad. Jun se detuvo en seco mientras se preguntaba, ¿me conoce? Luo sabía que, tras los disparos, Sao enviaría refuerzos para investigar. Ese no era el momento para una reunión nostálgica. Jun intentaba resistir la corriente eléctrica que lo rodeaba, tratando de adaptarse a su ritmo, pero Luo desapareció de su vista en un parpadeo, solo para aparecer justo a su espalda. Deja de hacerte el misterioso, gritó Jun, girando con su daga lista. Luo lo detuvo en seco, sujetando su brazo con fuerza. Perdóname por esto. Una descarga brutal atravesó el cuerpo de Jun, haciéndolo caer de rodillas. Pero entonces ocurrió lo inesperado. Una explosión estalló en el lugar. Al parecer, la descarga eléctrica había alcanzado una tubería de gas en mal estado. Absorber toda la energía del casino seguía siendo demasiado. Luo había intentado racionar la energía, pero al evitar la explosión casi consume toda su energía. Pero entre el caos, descubrió algo útil. Solo había un camino hacia el sótano. Ese debía ser el lugar que buscaba. En el suelo, Jun se aferraba a la conciencia. Esa explosión, ¿fue tuya? ¿Y por qué no acabaste conmigo? Pudiste hacerlo. ¿Por qué me salvaste? ¿Quién eres en realidad?, preguntó. Luo se quedó en silencio. No puedes decirlo. Jun continuó hablando. Te daré un consejo. Tus trucos no están ni cerca del nivel del verdadero jefe. Chan no es alguien a quien quieras enfrentar. Con razón eras el capitán del escuadrón especial de lobos de guerra, dijo Luo, admirando la tenacidad de su antiguo salvador. Aún puedes levantarte después de una descarga así, y sin más, lo electrocutó nuevamente, dejándolo inconsciente esta vez. Sus palabras, aunque honestas, no cambiaban lo que debía hacer. Chan pronto iba a caer. En el exterior, unos guardias le informaron a Sao que la explosión venía desde la tubería trasera del edificio. Sao frunció el ceño. ¿Jun no estaba allí? Sí. Quedó inconsciente, respondió uno de ellos. Sao no respondió, guardó silencio, pensativo, hasta que una figura familiar se acercó apresurada. ¿Qué fue ese estruendo?, preguntó Ana, preocupada. Fue en este momento cuando la bofetada la tomó por sorpresa. ¿Qué estás haciendo?, exclamó, con la mano en la mejilla. Ese mocoso derrotó al mejor hombre de mi escuadrón, dijo Sao con rabia. ¿Y tú esperas que crea que no tienes nada que ver? No soy tonto, miró a sus hombres y dijo, átenla. Es un malentendido. Ni siquiera lo conozco bien, suplicó Ana. No tengo nada que ver con esto. Sao no escuchó. La ignoró por completo. Los demás, vengan conmigo. No podemos dejar que escape, ordenó. Sao ya sabía la verdad. El verdadero objetivo del atacante no era otro que el almacén.
Por otro lado, Luo no perdió tiempo. Llegó hasta la entrada y destruyó la puerta de una patada. Bajó las escaleras con prisa, solo para encontrarse con una sorpresa, una base subterránea perfectamente equipada. Era enorme, casi una fortaleza bajo tierra, estanterías repletas de comida, agua, ropa, medicamentos, todo lo necesario para sobrevivir durante meses, incluso años. Luo frunció el ceño. ¿En qué estaba pensando Chan al preparar todo esto? Pero pronto desechó la pregunta. No le importaba. Todo lo que encontrara allí sería suyo, mientras saqueaba los estantes con alegría. Algo en una de las mesas llamó su atención. Se acercó, y ahí estaba, una piedra de energía. Luo se quedó helado. Una piedra de energía. Pero estas cosas no deberían aparecer hasta que comience el cataclismo. Esto solo podía significar una cosa. Chan sabía algo. ¿Había sido coincidencia? ¿O acaso había secretos que no conocía incluso antes de su reencarnación? No importaba. Si podía absorber esta energía, podría convertirse en un usuario de habilidades antes que nadie. Pero el sistema lo interrumpió. Advertencia. Debido a la vinculación con el sistema, no puedes absorber piedras de energía de forma activa. ¿Qué? Gruñó Luo, molesto por la limitación. Aunque no podía usarlas aún, sí podía almacenarlas. Guardó cada piedra en su inventario con la intención de usarlas más adelante. Un mensaje del sistema emergió de pronto. Felicidades. Has completado la misión. Preparativos para la supervivencia. Recompensa. Nueva habilidad adquirida. Conversión de energía. Luo abrió los ojos, curioso. ¿Conversión de energía? ¿Es diferente a absorberla directamente? Sí, respondió el sistema. Esta habilidad permite transformar la energía contenida en cualquier objeto en energía sobrenatural para tu propio uso. Luo sonrió. Era incluso mejor de lo que esperaba. Era como una actualización de la habilidad que ya poseía. Aunque la misión ya estaba completada, no iba a detenerse ahora. Todavía había habitaciones sin explorar. Fue en ese momento que escuchó pasos. Y giró la cabeza. Zhao había llegado con sus hombres. Vaya, vaya. Parece que atrapamos a una rata molesta en el almacén, dijo, cruzándose de brazos. No tienes a dónde correr. Acaben con él. Ordenó a sus hombres. Luo, que se había escondido entre las sombras, supo que había cometido un error. Uno de los subordinados de Zhao habló. Señor, revisamos el perímetro, y no hay nadie más. Zhao frunció el ceño, miró a su alrededor, y se preguntó entonces cómo desaparecieron todos los suministros. Las salidas estaban bloqueadas, las paredes, intactas, ni un rasguño. Entiendo, dijo en voz baja. Este tipo no es normal. No debe salir vivo de aquí. Mientras reflexionaba sobre cómo alguien pudo vaciar un refugio entero sin dejar rastro, una idea cruzó su mente. Será él. Uno de ellos. No terminó su pensamiento. Volvemos con Luo, que maldecía en silencio. Me confié demasiado. Recolectar suministros en un refugio tan grande le había tomado demasiado tiempo. Luo no previó que sus enemigos llegarían tan rápido. Sabía que Zhao y su escuadrón contaban con una buena potencia de fuego, pero por suerte, el almacén subterráneo tenía puntos ciegos. Todavía le quedaba algo de energía interna. Si lograban acercarse lo suficiente, tal vez tendría una oportunidad. Pero la suerte no estuvo de su lado. Uno de los equipos enemigos logró interceptarlo por una entrada lateral, una que tenía buena cobertura y una clara línea de tiro. Luo no tuvo otra opción, debía usar su electricidad. Y arriesgarse, es ahora o nunca, murmuró, activando su nueva habilidad por primera vez. Cuando los enemigos abrieron fuego, una forma bizarra emergió en su palma, una boca oscura como un portal hambriento. La conversión de energía se activó. La boca devoró los proyectiles en el aire, tragándolos antes de que tocaran su cuerpo. Hubo un silencio tenso. Luo aprovechó el momento. Dio un salto brutal, cargado con la energía cinética de las balas absorbidas. Cayó con fuerza, pero se mantuvo firme. Los soldados se miraban, confundidos. Lo matamos, susurró uno. Luo bajó la mirada y dijo, no. Pero ahora les toca a ustedes. Transferencia de energía activada. Con una patada, liberó toda la fuerza acumulada. La energía cinética de las balas se había transformado en una patada balística que destrozó a sus enemigos en un solo movimiento. El único problema yacía en su mano. Luo la observó, y la boca seguía allí. ¿Cómo guardo esto?, se preguntó, con incomodidad. La habilidad había funcionado, sí, pero ahora no sabía cómo desactivar la boca. Iba a tener que cargar con eso permanentemente. Justo cuando se preparaba para moverse a otra sala, escuchó pasos tras de sí. Ahí está, gritó un guardia. Saliste de tu caparazón como tortuga, solo para morir. No bajes la guardia, advirtió otro. Incluso Yun cayó, y era el mejor de nosotros. Aún así, uno de ellos murmuró con desprecio,
no importa lo fuerte que sea. En esta situación, está acabado. Luo, de espaldas, no respondió. Solo giró lentamente y levantó la mano, de la grieta en su palma, la boca siniestra escupió una bala deformada, rodeada de energía oscura. Los guardias se congelaron al instante. ¿Qué? Es un monstruo. Disparen, las balas volaron. Pero fue inútil. Luo activó la conversión de energía sin pensarlo, y mientras las balas eran absorbidas, murmuró para sí. ¿Por qué tanto alboroto por un simple agujero en la mano? Se movió. En un segundo ya estaba encima del primero, patada balística directa al pecho. El impacto lo lanzó como muñeco de trapo. Los otros solo vieron un destello. Ni siquiera pudieron seguir su velocidad. Todavía no han visto mutantes, pensó Luo, tomando los cañones de las pistolas de los guardias y absorbiendo sus balas, obteniendo más energía. ¿Ya se quedaron sin balas? ¡Qué decepción! Se burló. Con un giro, los hizo chocar contra los estantes cercanos, dejándolos inconscientes, y entonces, notó algo curioso. Cuando escupía las balas absorbidas, las grietas en su mano se cerraban. Perfecto, pensó con alivio. No quiero andar por ahí con dos bocas en las manos. Se preguntaba si podía usar esto para algo más que conversión de energía cinética. Sin embargo, no tuvo mucho tiempo para pensar. Un disparo lo sorprendió. Una bala furtiva impactó directo en su costado. Un tirador oculto lo tenía en la mira y no mostró piedad. Los refuerzos habían llegado. Blanco eliminado, dijo el francotirador. Pero al escuchar un ruido y mirar por su mira, se dio cuenta de que no puede ser. Luo avanzaba entre el humo con la mirada encendida de rabia. Su cuerpo había resistido el ataque, gracias a que había usado conversión de energía para reforzarlo justo a tiempo. Si no lo hubiera hecho, habría muerto, pensó, absorbiendo las balas sin parar. Temía que hubiera una nueva emboscada. Necesitaba escapar rápido. Con un rugido, canalizó toda la energía acumulada y la liberó en un solo movimiento devastador, una onda que barrió con todos los guardias a su alrededor. Todo se silenció, hasta que una voz fría y confiada rompió la tensión. Vaya, parece que tú también eres uno de ellos. Era Zhao. Luo lo miró con desconfianza. Zhao observó las marcas en el suelo y las armas desintegradas. Las balas desaparecen cuando te tocan. ¿Teletransportación?, preguntó, intrigado. Luo no respondió. En su lugar, le lanzó una patada reforzada con energía. Zhao la detuvo con una sola mano, muy suave, dijo, sonriendo con arrogancia. Tu hora ha llegado. Lo había atrapado, presionándolo contra el suelo con la intención de aplastarlo, pero Luo reaccionó rápidamente usando su habilidad de conversión de energía para liberarse. Mientras escapaba, no podía evitar preguntarse por qué ese tipo ya tenía poderes incluso antes del apocalipsis. ¿Estaría relacionado con las piedras de energía que había encontrado? ¿Todavía tienes tiempo para desconcentrarte?, preguntó Zhao con sarcasmo, mientras formaba una gigantesca mano de metal para atraparlo. Luo apenas logró esquivar el ataque, activando su conversión de energía, aunque no era suficiente para contrarrestarlo por completo. En su vida pasada, jamás había visto a Zhao utilizar sus habilidades de esta manera, lo que lo hizo sospechar. Había estado ocultando su fuerza todo este tiempo. Zhao lo miró con desdén y dijo, no me importa quién te haya enviado. Si elegiste este camino, ya no hay vuelta atrás. Como tu mayor, valoro el talento, y tus habilidades son raras. Si devuelves lo que robaste, te inclinas unas cuantas veces y juras lealtad. Te dejaré vivir. Qué gracioso eres, respondió Luo con una sonrisa irónica. Lo que me comí, aunque me inclinara, no hay forma de escupirlo de vuelta. Entonces, acabaré contigo y le informaré a mi jefe, Cham. Vamos a ver si todo tu cuerpo es tan fuerte como tu boca. Luo podía sentir que el poder metálico de Zhao era tanto ofensivo como defensivo. Usar la energía como antes no le haría ni un rasguño. No le quedaba más opción. Debía concentrar toda su conversión en un solo punto. El choque de puños fue brutal. Luo logró hacerlo retroceder y se lanzó hacia él, tomándolo por el cuello. Zhao, sorprendido, preguntó, ¿qué le pasa a tu poder? Está fluctuando. Me estás engañando. Piensa que esto es uno de los pequeños placeres de la vida, respondió Luo con frialdad. Pero dime, ¿cómo obtuviste tus poderes? Zhao soltó una risa desdeñosa. Tan poderoso eres y ni siquiera sabes de dónde viene tu habilidad, ya que no puedes contármelo, tendrás que llevarte ese secreto al más allá, comentó Luo. Piénsalo bien, dijo Zhao, con voz nerviosa. Ahora solo estás robando suministros. Con tu habilidad, podríamos hacer negocios. Soy uno de los hombres de Cham. Si me tocas, jamás te dejarán en paz. Luo lo soltó, dejándolo caer al suelo. Zhao sonrió, creyendo que se había salvado. Sabía que sabrías tu lugar,
pero su sonrisa se desvaneció cuando Luo cargó nuevamente su energía. Solo espera un poco más. Tu jefe también irá contigo al más allá. Justo cuando iba a darle el golpe final, apareció Jun. Su presencia desconcertó a Luo. ¿Estás cansado de vivir?, preguntó con seriedad. Esto no es algo en lo que una persona normal deba entrometerse. Lo siento, pero Sao no puede morir aún. Luo guardó silencio y luego preguntó, ¿qué usaron para amenazarte? Jun no respondió. Sao aprovechó la distracción para reincorporarse. Buen trabajo llegando a tiempo, le dijo a Jun con una sonrisa maliciosa. Le informaré a nuestro señor para que te reconozca. Tal vez eso le traiga algo de misericordia a tu esposa e hija. Ahora todo tenía sentido para Luo, quien dijo que eran despreciables. Sao, con una mueca burlona, le dio las gracias por el elogio. Pero ya que han visto mi verdadera forma, no puedo dejar que salgan de aquí con vida, comentó. Con un movimiento, selló la salida. Me aseguraré de hablar bien de Jun ante el jefe, dijo con sarcasmo, justo antes de que comenzaran a caer múltiples granadas dentro del lugar. La explosión fue brutal, pero gracias a que Luo había concentrado la poca energía que le quedaba en su puño y la descargó contra el suelo, logró abrir una vía de escape hacia una zona más profunda de la estructura. Él y Jun cayeron por el hueco justo a tiempo. Por suerte, Luo lo había recordado. De no ser así, ambos habrían muerto. Sao era realmente inhumano, pues había acabado con todos los guardias que lo seguían. Jun se reincorporó y dijo, nunca imaginé que hubiera un lugar como este debajo del casino. ¿Cómo lo sabías? Luo no respondió. Guardó silencio. Nervioso, Jun insistió, mi jefe no está aquí. No tienes razón para seguir peleando conmigo. Debería haber acabado con Sao antes, respondió Luo con frialdad. Estuvo a punto de acabar con nosotros. Jun bajó la cabeza y dijo, no puedo morir aún. No hasta saber dónde tienen a mi hija y a mi esposa. Pero tú necesitas tratamiento inmediato, o perderás los ojos y las piernas. Hizo una pausa antes de continuar. Ya me salvaste una vez. Incluso me protegiste de la explosión. No importa si fue tu intención o no. No tengo forma de compensar tanta bondad. Si logro encontrar a mi familia, mi vida será tuya. Luo lo observó en silencio. En su vida pasada él también hablaba así, como personaje de novela militar. No me interesa tu vida, respondió Luo. Pero tienes razón en algo. Lo urgente es tratar las heridas. ¿Aquí?, preguntó Jun, sorprendido. No hay forma de hacerlo en este lugar. Luo abrió su espacio dimensional y sacó algunos suministros médicos. ¿Esa es tu habilidad? Y el aspecto extraño de Sao. También era una. ¿Él no te lo dijo?, preguntó Luo. ¿Crees que compartirían ese tipo de información con un trabajador al que tienen amenazado con su familia?, respondió Jun. Luo asintió levemente mientras pensaba. Dentro de poco, cuando los meteoritos aparezcan, cosas como estas serán normales. Sigo olvidando que el apocalipsis aún no ha comenzado. Le entregó unas medicinas. Trata tus heridas. ¿Por qué me ayudas? Intenté matarte más de una vez, preguntó Jun, mientras se aplicaba el ungüento. Porque si quieres encontrar a tu familia, no puedes morir aquí. Sé lo que está pasando en este nivel más bajo, tu familia podría estar aquí, así que busquemos juntos. Jun bajó la mirada, avergonzado. Lo siento, pensé que estabas aquí por venganza. No sabía que no tenías nada que ver con este grupo. Eres, sorprendentemente, un buen tipo. Luo soltó una carcajada. Una vez que busquemos a tu familia, podemos saquear los 3 niveles subterráneos. Oye, acabo de abrirte mi corazón y ya estás planeando cómo apuñalarme por la espalda. ¿Un casino debajo del supermercado? ¿Un almacén bajo el casino? ¿Y ahora un túnel bajo eso? ¿Qué rayos planeaba Chan? Se quejó Jun. Este lugar parece haber sido construido sobre una antigua alcantarilla, respondió Luo. ¿Cuán largo es este túnel?, preguntó Jun. No te preocupes, ya casi llegamos, respondió Luo. Finalmente, llegaron a unas rejas. Jun, desconcertado, preguntó, ¿qué es este lugar? Luo se quedó en silencio. Tal como sospechaba, este era el lugar que Chan usó después del apocalipsis para encerrar a quienes no lo obedecían. Él mismo había estado encerrado aquí por un tiempo, pero, a juzgar por lo que veía, ya estaba en uso incluso antes de que todo comenzara. Piedras de poder. Excavaciones cada vez más profundas. ¿Qué estaba haciendo realmente ese tipo? Lo primero era saquear. Luego vendrían las respuestas. Al llegar al otro lado de las rejas, escucharon murmullos. ¿Es un calabozo? ¿Chan escondió gente aquí?, preguntó Jun con esperanza. Tal vez. ¿Mi familia? Avanzó hacia una celda y preguntó a los prisioneros, ¿están bien? ¿Qué es este lugar? ¿Qué está pasando? Han visto a una mujer joven y una niña, pero la única respuesta fue una frase repetida por varias voces temblorosas. Por favor, acaba conmigo. No quiero convertirme en un monstruo. ¿Convertirse en un monstruo?
¿Qué quieren decir?, insistió Jun. Luo lo detuvo. Lo sabrás después. Escucha. Unos golpes resonaron desde una enorme puerta metálica. Unas manos deformes comenzaron a abrirla, y múltiples ojos brillaron desde la oscuridad al otro lado. Luo apretó los dientes y dijo: estamos en problemas. Se preguntaba de dónde habían salido esos monstruos. El apocalipsis aún no había comenzado, y sin embargo, ahí estaban. Más aterrador aún, hace apenas un rato había gastado toda su energía para bloquear la explosión, y ahora se encontraba en graves problemas. Detrás de él, las chicas seguían encerradas en las celdas, aterradas. No podía simplemente escapar y dejarlas atrás, pero tampoco podía enfrentarse a los mutantes sin un plan. ¿Debo atraerlos lejos?, pensó mientras se preparaba para moverse. De pronto, Jun corrió directo hacia los monstruos, levantando su arma con desesperación. ¿Qué demonios son esas cosas?, gritó mientras vaciaba su pistola en un pánico absoluto. El ruido solo empeoró la situación. Los mutantes se abalanzaron sobre él, rugiendo con furia. Luo reaccionó al instante, moviéndose a toda velocidad para salvarlo justo antes de que lo alcanzaran. Una vez a salvo por unos metros, Jun, jadeando, volvió a preguntar: ¿qué son esas cosas? Mutantes de bajo nivel, respondió Luo, sin perderles de vista. Y con esas balas no haces más que molestarlos. Apenas les haces cosquillas. Quédate atrás, yo me encargo del resto. Luo miró de reojo hacia las celdas y dijo: si las cosas se ponen feas, rescata a las chicas y ponte a salvo. Jun pareció querer decir algo más, pero Luo ya se había lanzado de nuevo a la batalla. Si ellos se van, será más fácil escapar para mí, pensó. Había visto algo brillante entre los mutantes, y al acercarse, lo confirmó: un pequeño cristal con energía similar a los que aparecieron después del desastre en su vida pasada. Estos mutantes también los tenían. Gruñendo, los monstruos lo rodearon. Jun, desde atrás, gritó: señor, usted arriesga su vida por desconocidos, por chicas inocentes. Una vez en el campo de batalla presencié esa clase de camaradería. Juro que nunca olvidaré esto. Pero sus palabras se ahogaron al ver cómo los cuerpos de los mutantes salían volando por los aires. Luo había activado su habilidad de conversión de energía. La sentía recorrer todo su cuerpo. Una oleada poderosa, pura energía concentrada. El núcleo de esos monstruos era incluso más eficaz que un generador eléctrico. Jun, que aún intentaba completar su emotivo discurso, solo pudo quedarse en silencio, pasmado. Luo, sonriendo, asestó una tremenda patada a uno de los mutantes, que salió disparado y cayó sobre otro. Entonces, riendo, gritó: vamos, entréguenme todos sus núcleos. Ni uno solo escapará. Ya no había miedo en su voz, solo fuerza, solo hambre de poder. Lástima que todos estos núcleos son de calidad bastante pobre, pero al menos, ya no tengo que preocuparme por mis problemas de energía por un rato, pensó. Tras terminar con los mutantes, Luo giró hacia Jun, aún respirando con fuerza por el esfuerzo reciente. ¿Por qué estás aquí?, le preguntó. Te dije que te fueras. Jun respondió con tranquilidad: no lo sé. Siento un cansancio que no puedo explicar. ¿Qué eran esas cosas a las que te enfrentabas? Seres humanos infectados por algún tipo de virus desconocido, respondió Luo. Puedes llamarlos mutantes. Sufren muerte cerebral. Lo único que les queda es el instinto de devorar. Entonces, Jun tragó saliva. ¿Tus habilidades, y las de Sao, también son producto del virus? Luo se quedó pensativo. Él no estaba muy lejos de la verdad. Pero después del fin del mundo, tener habilidades no era una bendición. A veces era una sentencia de muerte. Sin embargo, lo que más lo perturbaba no era el origen de las habilidades. La verdadera pregunta es: ¿por qué hay mutantes aquí, antes de que el apocalipsis empiece?, dijo con el ceño fruncido. Además, poseían cristales de energía. Eso solo puede significar una cosa: Chan está haciendo experimentos. Jun se estremeció. Experimentos, señor. ¿Y si los monstruos que enfrentamos eran las chicas de las celdas? En su rostro apareció una sombra de terror. Una posibilidad que no quería aceptar. Luo lo notó al instante. No te adelantes. Si están usando gente para experimentar, es probable que tu familia esté en otra parte. No usaría a sus fichas más valiosas como conejillos de indias. Pero si quieres respuestas, sígueme. Jun asintió en silencio. Caminaron por el pasillo que se abría desde el calabozo. El hedor químico aumentaba a cada paso. Finalmente, entraron a una sala llena de tanques de vidrio. Líquido verdoso burbujeaba en su interior. Luo se detuvo en seco. Definitivamente son mutantes creados por humanos. Por eso sus núcleos eran defectuosos. Chan tiene demasiados recursos. Ante ellos había filas enteras de tanques de contención. Algunos estaban vacíos, otros conservaban cuerpos irreconocibles. En la parte central, una gran cámara contenía solución mutagénica en estado puro.
¿De dónde salió tanta solución mutagénica?, preguntó Luo. Parece haber gente dentro de los tanques, exclamó Jun, avanzando con rapidez para mirar más de cerca. No toques el líquido, le gritó Luo. Si te salpica, también podrías infectarte. Pero fue entonces cuando algo lo hizo girar la cabeza. Una presencia. Jun, cuidado. La persona en ese tanque está consciente. No terminó de decirlo cuando el cristal estalló con violencia. Un golpe invisible hizo que Jun fuera lanzado de lleno al tanque mutagénico, y de entre el humo y el vapor químico, una figura emergió, avanzando lentamente mientras trozos de vidrio caían al suelo. Luo la vio, y su rostro cambió al instante. No puede ser, susurró con una mezcla de sorpresa y tensión. Chen Qingyue, la reina del hielo extremo. Luo recordó aquel día de su vida pasada. La batalla contra los mutantes había sido un infierno. Los gritos de los heridos, el rugir de las bestias y el estruendo constante de explosiones formaban un caos abrumador. ¿Alguna noticia del campamento?, gritó uno de los soldados mientras disparaba sin descanso. Nos dijeron que aguantáramos, respondió otro con desesperación. Los refuerzos están en camino. El comandante Santian, empapado en sudor, apretó los dientes con rabia. Aguantar. Nos están pidiendo que resistamos mientras estamos rodeados por una marea de bestias. ¿Con qué cara se atreven a decir eso? Pero en ese momento, algo cambió. Una luz azul celeste brilló con intensidad sobre el campo de batalla. Comandante, mire el cielo, exclamó uno de sus hombres. Santian levantó la vista, y allí la vio. Una figura descendía como un cometa helado. Una mujer de cabello azul celeste, armada con 2 dagas de hielo, caminó por el campo de batalla sin decir una palabra. Su sola presencia hizo que el aire se congelara a su alrededor. Solo una mujer, murmuró el soldado. Baja la voz si no quieres morir, le reprendió Santian. No esperaba que los ancianos liberaran a ese monstruo. El subordinado palideció. Es ella, la reina del hielo extremo. Chen Qingyue. Santian asintió en silencio. Un solo ataque suyo bastó para limpiar una zona entera, dejando picos de hielo atravesando cadáveres de mutantes, como si la misma naturaleza se hubiese vuelto en su contra. Los soldados gritaban de júbilo. Estamos salvados, decían. La reina del hielo ha llegado. Pero Qingyue no compartía su euforia. Miró a su alrededor, analizando el campo con frialdad. Estos mutantes, pensó, los pocos que quedan, ya deberían poder ser manejados por los soldados. Y sin embargo, algo no cuadraba. ¿Por qué había aparecido una marea bestial tan cerca del campamento? Esa clase de fenómeno no ocurría sin una causa. Fue entonces cuando un mutante diferente rugió. Qingyue giró la cabeza, y al verlo, sus ojos se afilaron. Una presión brutal descendió sobre el campo de batalla. Ese no era un mutante común. Inmediatamente, les gritó a los soldados cercanos, retírense todos. Yo me encargaré. Su mirada se endureció al observar la criatura que emergía del humo. Un mutante de tipo señor. Su intuición le decía que esto no era casualidad. Tal vez alguien había provocado esta marea bestial. ¿Una trampa? No importaba. Solo había una opción, enfrentarlo de frente. Tiempo después, Qingyue abrió los ojos lentamente. Estaba envuelta en una sábana, con vendas cubriendo gran parte de su cuerpo. ¿Estoy viva?, murmuró con voz débil. Lo último que recordaba era la batalla brutal contra el mutante de tipo señor. Debería estar muerta. Miró a su alrededor, confusa. ¿Dónde estaba? Quien la había cambiado de ropa. Fue entonces cuando Lu apareció con una lata de conservas en la mano. Te vi tirada en medio del caos cuando salí a buscar suministros, dijo mientras se la ofrecía. Come. Hoy en día, conseguir una de estas es un milagro. ¿Por qué estabas tan malherida? Volviendo al presente, Jun se agitaba dentro del tanque mutagénico. Luo, paralizado por la escena, apenas pudo mencionar su nombre. Frente a él, Qingyue despertaba una vez más. Desde aquella vez que cuidó de ella, nunca más la había vuelto a ver. Ni siquiera cuando ya se había recuperado de sus heridas. ¿Qué hacía en estas instalaciones?, se preguntó. El cuerpo de Qingyue temblaba. Ella se llevó ambas manos a la cabeza. Mi cabeza duele, gritó con furia mientras un estallido de energía congelante surgía de su cuerpo. Dio un tremendo salto, una columna de hielo estalló hacia el techo, y un rugido desgarrador resonó por todo el lugar. Luo retrocedió unos pasos. Kech, ¿vas a destruir todo el lugar? ¿Estás loca? Qingyue. Estaban en un nivel subterráneo muy profundo. Si colapsaba, morirían todos atrapados. Se acercó con cautela, estirando la mano. Qingyue, detente. No sé lo que te hicieron, pero debes calmarte. Si derrumbas este lugar, no habrá salida. Sin embargo, no notó que su mano se había posado en su trama. Para cuando notó lo que había hecho, quiso disculparse. Escúchame, no era eso lo que quería hacer. Qingyue, sin rastro de razón, lo miró con furia.
Una lluvia de picos de hielo salió disparada en su dirección. Lu apenas logró activar la transferencia de energía a tiempo, absorbiendo los proyectiles de hielo que se estrellaban contra él como agujas asesinas. ¿Acaso perdiste la cabeza, Qingyue? Sabía que no podía herirla gravemente, así que usó su habilidad para descargar una onda controlada de energía en su cuerpo, lo justo para aturdirla sin matarla. Qingyue soltó un grito ahogado y cayó al suelo, inconsciente. Será mejor que descanses un rato, murmuró. De inmediato, recordó a Jun, corrió hacia la piscina del mutágeno. El lugar se había vuelto silencioso, lo cual era más inquietante que el caos. Al asomarse, vio su cuerpo flotando. Con esfuerzo, lo sacó del líquido viscoso. Jun aún respiraba, pero estuvo demasiado tiempo sumergido. Su instinto le decía que podría mutar en cualquier momento. Si él despierta como uno de esos monstruos y se junta con ella, pensó, observando a Qingyue inconsciente. No tendría forma de vencerlos. Él descartó la idea de eliminarlo antes de que fuera demasiado tarde. Según lo que recordaba, antes de renacer, él no debería tener problemas y debería poder desarrollar una habilidad. El problema real era Qingyue. Lo más seguro en este momento sería atarla con algo. Pero para cuando se percató, Qingyue ya se había levantado. Sus ojos, gélidos como una tormenta polar, lo miraban con rabia. ¿Cómo? ¿Estás despierta tan rápido?, se preguntó Luo. Ella sonrió con una mueca salvaje, como si la cordura se estuviera deshaciendo dentro de ella. Su cuerpo fue recubierto por una armadura de hielo, una capa protectora. ¿Será que la armadura está interfiriendo con la conducción de mi electricidad?, se preguntó Luo. Ella rugió como una bestia y extendió las manos. Un muro de pinchos de hielo emergió del suelo. Luo se lanzó hacia un lado y utilizó su patada balística, rompiendo los primeros proyectiles. Pero los siguientes se multiplicaban. No se detiene, exclamó mientras esquivaba otro asalto mortal. Retrocedía, calculando. No podía seguir luchando sin plan, ni con esa armadura en juego. Muere, muere, todos deben morir. La voz de Qingyue se distorsionaba con cada palabra. Su cuerpo temblaba mientras una segunda capa de hielo comenzaba a cubrir su armadura, al tiempo que sus ojos perdían toda humanidad. Luo lo entendió al instante. Estaba mutando. No, si cruza esa línea, no habrá forma de recuperarla, dijo, dando un paso atrás. Él había usado su electroshock pero no funcionó, y no podía acercarse para darle una patada balística. De pronto, el sistema apareció. ¿Deseas desbloquear la base de conversión genética? Luo frunció el ceño. ¿Base de conversión genética? ¿De qué estás hablando? El sistema comenzó a explicar, pero un ataque de hielo perforó la interfaz misma, obligándolo a lanzarse hacia atrás. Espera, dijo mientras caía, ya no tenía más espacio hacia donde retroceder. Con un nuevo ataque, cayó directamente al tanque de mutágeno. El líquido verde burbujeó a su alrededor. Un mensaje resonó con fuerza en su mente: progreso de habilidad alcanzado, 10%. ¿Deseas desbloquear la base de conversión genética? Si desbloqueas la base genética, podrás absorber virus para incrementar tu poder. ¿Deseas desbloquearla? Luo pensaba que en este momento se encontraba en una crisis, y le preguntó al sistema dónde podría encontrar una buena cantidad de virus. Al tragarse una bocanada de líquido, tuvo su respuesta. De pronto, el tanque entero comenzó a vibrar. Un remolino frenético se formó en el líquido. Qingyue se detuvo un instante, como si la visión la hubiera arrancado de su trance. Columnas esmeraldas salieron disparadas hacia el aire, girando como serpientes líquidas hacia un único punto. Del centro del remolino, una figura emergió. Era Luo, pero su cuerpo brillaba con una energía oscura. Así que, esto es la conversión genética, murmuró mientras se alarmaba. Básicamente se había convertido en un mutante. Aunque todavía conservaba su conciencia, con esta pinta no solo le sería imposible moverse, sino que después del apocalipsis, si alguien en el campamento lo veía, seguro lo ejecutaría en el acto. Qingyue, con el poco raciocinio que le quedaba, lo atacó creando una gran columna de hielo. La explosión congeló el suelo, pero no fue suficiente. Luo la sostenía con una sola mano. Sus músculos vibraban por la tensión, pero su mirada seguía fija. Esto apesta. Ni siquiera sé si puedo volver a la normalidad, murmuró, aplastando lentamente la columna hasta que se hizo trizas. Pero primero tengo que encargarme de ti. Qingyue saltó hacia adelante. Las lanzas de hielo volaban desde los costados, pero no eran nada para él. Con solo levantar la mano, podía romperlas. Todo su cuerpo era poder puro. Todas sus estadísticas estaban por las nubes. Miró hacia Qingyue, que estaba suspendida en el cielo. Dime, ¿todavía puedes entenderme? Qingyue, ella no respondió. Solo atacó. Luo esquivó fácilmente, pero no contraatacó.
¿aún entiendes el lenguaje humano? ¿Puedes oírme?, insistió mientras esquivaba sus ataques. Aunque suene raro decirlo, la tú que conocía antes también usaba 2 cuchillas. Eras una guerrera, no una bestia. Una sombra de duda pasó por los ojos de Qingyue, pero fue fugaz. Siguió atacando. Luo detuvo otro golpe de frente y, por un momento, todo se congeló. Cálmate, estoy tratando de ayudarte. Una energía brutal se liberó de él, envolviendo el lugar en una aura eléctrica y peligrosa. Ya no había opción. Lo siento, dijo, y entonces, con un solo movimiento limpio, le conectó un puñetazo en el estómago. El golpe fue perfecto. Qingyue cayó de rodillas. El hielo en sus pupilas comenzó a derretirse, volvió a la normalidad. Su respiración era tranquila. Aunque su energía se había dispersado y volvía a su forma original, Luo creía que había estado demasiado tiempo en su forma mutada. Ahora solo iba a dejar que el destino actuara. De momento solo iba a cubrirla con una manta. Mientras recordaba que en su vida pasada también la había encontrado sin ropa cuando se cruzaron en el apocalipsis. Luo exhaló aliviado, pero su cuerpo no pudo más. Cayó al suelo y volvió a su forma humana, jadeando, completamente agotado. ¿Qué es esto? No puedo moverme, maldito sistema. ¿Por qué nunca dijiste que esto tenía efectos secundarios? Esto estaba mal, ya que ni siquiera había podido atar a Qingyue y Jun. El mundo le dio vueltas, y se desmayó. Qingyue se despertó algo aturdida, y vio todo el desastre que había a su alrededor. Mientras se preguntaba qué había sucedido, cuando Luo despertó, una suave caricia en su rostro lo sobresaltó. Un cabello suelto rozaba su mejilla. Frente a él, Qingyue lo observaba con una leve sonrisa. Parece que por fin has despertado, dijo ella en voz baja. Luo intentó incorporarse con rapidez, preocupado por si algo le había ocurrido, pero ella lo detuvo con firmeza. No te muevas, aún estás herido. Es mejor que descanses un poco más. Él, atónito por la escena y algo hipnotizado por su trama, obedeció en silencio. El rubor en sus mejillas no pasó desapercibido. Después de unos segundos, preguntó con voz vacilante, ¿has recuperado la conciencia? Qingyue bajó la mirada, pensativa. En realidad, nunca la perdí. Era como si algo dentro de mí tomara el control de mi cuerpo, pero estaba despierta todo el tiempo. Te agradezco por traerme de vuelta. Luego lo miró fijamente. Ahora que lo pienso, ¿no nos hemos visto antes? Me resultas extrañamente familiar. Al oír eso, Luo se incorporó rápidamente, con los ojos muy abiertos. ¿Tú también? ¿Regresaste del apocalipsis? ¿Apocalipsis?, repitió ella, confundida. ¿Estás hablando de mi ropa? Lo único que encontré fue esta manta para cubrirme. Nada. Debe ser que todavía estoy atontado por haber despertado, dijo Luo. Sin embargo, por dentro su mente hervía de pensamientos. Debo estar alerta por si alguien más regresó. Dime, Qingyue, ¿cómo llegaste aquí? Chan te trajo. Ella frunció el ceño, como si intentara ordenar los fragmentos de su memoria. Chan, ¿qué es eso? Solo recuerdo que me trajeron aquí, atada. No recuerdo nada más. Durante ese tiempo, mientras no podía controlar mi cuerpo, lo único que tenía presente era el nombre de Caos. Así era como se hacían llamar las personas que me hicieron entrar en estado frenético. Luo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Caos? Nunca había oído de ellos antes de renacer. ¿Cómo es que ahora estaban usando el territorio de Chan? ¿Qué relación tenían? Qingyue siguió hablando. Este grupo está muy bien escondido, y tienen recursos fuera de lo común. Tú destruiste uno de sus refugios, y me despertaste. Por eso, sin previo aviso, lo abrazó con fuerza. Desde ahora, iré a donde tú vayas. Luo se quedó helado. ¿Por qué?, susurró mientras la apartaba con suavidad. Espera, ¿no será que solo quieres esconderte de ese grupo? Si es así, estás equivocada. Si te están rastreando, es probable que choquen conmigo. Y yo no tengo intención de meterme con una organización como esa. Tengo otros asuntos que atender. Mientras hablaba, pensaba que era reconfortante estar entre sus brazos. Pero gracias a Ana, que lo traicionó en su vida pasada por ser un simp, le dio un ataque de estrés postraumático, lo que lo hizo actuar de este modo. Qingyue dijo con la voz algo temblorosa, yo quiero vengarme. Si no me hubieras despertado, ahora sería una marioneta más de Caos. Pero no recuerdo nada de mi pasado, ni siquiera mi nombre. Solo tú me das esa sensación de cercanía. Si no te sigo, no sabría a dónde ir. Luo la observó en silencio. ¿Acaso ella tenía amnesia? Aún así, si lograba recuperar su poder, podría ser una aliada invaluable. Y si el grupo del Caos estaba usando el territorio de Chan, él ya debía estar implicado. Está bien, dijo al fin. Si estás dispuesta a obedecer mis órdenes, entonces puedes quedarte conmigo. Qingyue, sonrojada, abrió los ojos con sorpresa y preguntó, ¿en serio? Luego, sin decir nada más, se lanzó sobre él en un abrazo.
quedando encima suyo. Sus rostros quedaron peligrosamente cerca. Qingyue se acercó a Luo, lenta y decidida. Sus ojos brillaban con una intensidad diferente. Justo cuando sus labios estaban a punto de rozar los de él, susurró con una voz suave, casi juguetona: prometo portarme bien y obedecer todo lo que digas. Luo tragó saliva, completamente paralizado por la escena, pero en ese instante, una voz cortó el momento. «Bruja, ¿te atreves a atacar por sorpresa?», gritó Yun, entrando de golpe con su arma en mano. Sin dudarlo, se lanzó directo hacia ella. Furioso, antes de que pudiera asestar el golpe, Qingyue alzó la mano y una explosión de escarcha envolvió el aire. En un segundo, la mano de Yun quedó completamente congelada. Sin detenerse, su brazo se transformó en una espada de hielo que colocó justo frente a los ojos de su atacante. «Alto», gritó Luo mientras se interponía entre ellos. «No hagas locuras. Ella no es enemiga». Yun, con la respiración agitada y la mano aún atrapada en hielo, lo miró con nerviosismo. «Entonces, ¿quién se supone que es esta señorita?». «Es complicado», respondió Luo, tratando de mantener la calma. «Pero en resumen, ahora es una de los nuestros. Tú caíste en el mutágeno. ¿No sientes algo extraño?». «No», admitió Yun. Luo lo miró, pensativo. Había algo que no encajaba del todo. «En fin», dijo abriendo su espacio dimensional con un gesto. «Da igual. Si mutas acabaré contigo. Estás hecho un desastre. Quizás deberías limpiarte». Yun lo miró con nerviosismo. «Acabas de decir algo aterrador con esa cara tan tranquila». Luo se encogió de hombros y sacó unas prendas de ropa. «Las tomé al azar del supermercado antes de venir. No son gran cosa, pero servirán». Se las ofreció a Qingyue. Ella las aceptó con naturalidad y, sin pensarlo dos veces, comenzó a desatar la manta en la que estaba envuelta. «Espera, espera, espera», exclamó Luo, girando la cabeza con desesperación. «Hay una habitación allá afuera. Sería mejor que te cambies allí». Qingyue soltó una risita traviesa. «Vaya, ¿y yo que pensaba que querías que me cambiara aquí?». Luo se sonrojó violentamente mientras Yun, aún con su mano helada, gritaba frustrado: «¿Alguien puede ayudarme con esto? Todavía tengo la mano congelada». Después de cambiarse de ropa, Qingyue volvió al pasillo donde estaban las celdas. Con un gesto de su mano, una oleada helada recorrió los barrotes, congelándolos por completo. Luego, de un leve golpe, las barras cayeron al suelo. Las chicas encerradas dentro se sobresaltaron. «No se preocupen», les dijo Qingyue con una expresión serena. «Ya están a salvo». Las observó una por una y les explicó la situación. «Sé que han pasado por mucho. No las obligaré a nada. Si quieren marcharse, son libres de hacerlo. Pero les sugiero que se queden. No tienen un lugar al que volver, ¿verdad?». Las chicas se miraron entre sí, aún dudosas, pero el tono de su voz y la seguridad en sus palabras les transmitió esperanza. Mientras tanto, Yun se acercó a Luo con el ceño fruncido. «Señor, todo eso que me dijo del fin del mundo, ¿era verdad?». Luo alzó una ceja. «Ahora es que dudas, después de todo lo que has visto». Yun suspiró. «No es eso. Solo pensé que tal vez aún había algo de tiempo, y quería despedirme». Luo lo observó con atención. En su mente apareció una vieja duda. «¿Planeas usar estos días para buscar a tu esposa e hija?», le preguntó. Aunque en su vida pasada Yun nunca las había mencionado, Luo abrió su espacio dimensional y comenzó a sacar varias armas. Mientras se las entregaba, murmuró: «Si sales ahora estarás desperdiciando tu vida. Toma esto. Lo vas a necesitar». Yun lo miró sorprendido. «¿Por qué me das todo esto? Este lugar subterráneo está bien protegido. Será un buen refugio contra la onda de choque que se aproxima», dijo Luo con calma. «Estoy seguro de que donde sea que estén escondidos tus familiares, también estarán bien. Quiero que entrenes a las chicas durante estos días, que las fortalezcas. Necesitamos convertir este sitio en un punto defensivo. Chan no va a dejarnos en paz tan fácilmente. Tenemos que estar preparados. Y sobre tu familia, si llega el momento, yo mismo te llevaré para que arregles las cuentas». En otro punto de la ciudad, lejos del refugio subterráneo, dentro de un elegante edificio, Chan se encontraba sentado. «Ouyan», llamó con voz severa. «Hiciste un buen trabajo esta vez». El subordinado se adelantó con una sonrisa confiada, inclinando la cabeza. «Por supuesto, joven maestro. Personalmente me encargué del lote. No hay de qué preocuparse. Cada artículo será entregado puntualmente». Chan lo miró de reojo, con interés. «Hablando de eso, ¿le echaste un vistazo a los productos?». Ouyan parpadeó, nervioso, antes de soltar una risita. «¿Está bromeando?». «Yo no me atrevería, joven maestro». Chan sonrió levemente, pero sus ojos seguían siendo fríos como el acero. «Entonces será mejor que eche un vistazo», murmuró. «Después de todo, esto será la base de mi nuevo mundo». A su lado,
Ouyan observaba las extrañas cápsulas alineadas frente a ellos, brillando con un resplandor opaco, inquietante. ¿Son personas?, preguntó con cautela. La voz de Chan fue un susurro helado. En un abrir y cerrar de ojos, su sombra se deslizó como una garra de muerte. Un chasquido seco y un golpe preciso bastaron para acabar con Ouyan. Su cuerpo cayó sin un solo grito. Haces demasiadas preguntas. Solo los que han cruzado al otro lado pueden guardar secretos, dijo Chan. Personas como tú no van a durar mucho tiempo de todos modos. Deberías agradecerme por haberte dado una muerte rápida. Fue entonces cuando Zhao entró tímidamente a la sala, sin aliento. Chan giró la cabeza hacia él, y su mirada lo atravesó. ¿Y qué haces tú aquí? No deberías estar viendo el casino. Zhao tragó saliva, nervioso. Jefe, el casino y el almacén fueron asaltados. Todo se fue. Perdimos a muchos hombres. Y lo peor, fue solo un mocoso. Entró directo al núcleo del almacén, como si supiera exactamente dónde golpear. No tengo idea de cómo se filtró esa información. Un silencio glacial invadió la sala. ¿Un solo mocoso?, repitió Chan sin emoción. ¿Y aún así tienes la osadía de presentarte vivo ante mí? Zhao dio un paso atrás. Tenía una habilidad espacial, algo inusual, pero lo juro, llevaré a Biao conmigo. Iremos tras él y lo capturaremos. Lo traeré ante usted. Habilidad espacial. De pronto, un puño invisible hecho de energía pura se disparó contra Zhao, pero Chan lo detuvo sin moverse. El golpe no le tocó, pero todo el espacio detrás de él fue destrozado por una explosión masiva, dejando una grieta ardiente en la pared. Zhao se quedó mudo. Chan se dio la vuelta, con voz grave. El día del juicio se acerca. Muy pronto, todo cambiará. Hasta entonces, mantente al margen y no hagas nada. Se detuvo un momento y lo miró con intensidad. Cuando llegue el momento, ejecutarás el plan que ya mencionaste. Quiero a ese tipo, vivo o muerto. No necesito recordarte la importancia del almacén, ni de los artículos del laboratorio. Eso es, la columna vertebral de este nuevo mundo. Vuelve a fallar, Zhao, y no tendrás segundas oportunidades. Zhao tragó saliva, temblando. Lo entiendo. Chan se giró, pensativo. Una idea comenzó a formarse en su mente. ¿Una habilidad espacial? Podría ser uno de los sujetos que escaparon de mis laboratorios. Interesante, murmuró con una sonrisa sombría. Muy interesante. La confrontación que se avecina. Será todo un espectáculo. Varios días después, tal como Luo había anticipado, el apocalipsis llegó. La ciudad entera se vio envuelta en un caos indescriptible. En lo alto de un edificio, Zhao miraba junto a su jefe. Chan, ¿es este el juicio final del que me hablaste?, preguntó con el rostro pálido. Chan sonrió con frialdad. Aún no, esto apenas comienza. De pronto, entre los escombros, una silueta apareció. ¿Hay algún sobreviviente?, gritó aquella persona con voz temblorosa. Me pareció ver a alguien. ¿Estás bien? Pero cuando levantó la vista, lo que encontró no fue a un hombre, sino a un monstruo. No tuvo escapatoria, y esa misma tragedia se repetía en todas partes. Criaturas deformes se esparcían por la ciudad devorando todo a su paso. Mientras tanto, en el refugio subterráneo un fuerte temblor sacudió los muros. ¿Este es el apocalipsis del que hablaba el jefe Luo?, preguntó Jun con miedo en la voz. Sin perder la calma, le ordenó a las chicas que se prepararan. Recuerden lo que entrenamos. No entren en pánico. Qingyue, aún con dudas, observaba a Luo con atención. ¿Cómo es posible que todo lo que dijiste se cumpla al pie de la letra? ¿Cómo lo sabías?, se preguntó. Luo, con una calma escalofriante, soltó un suspiro y llamó al sistema. Inmediatamente un panel apareció frente a sus ojos mostrando todas sus estadísticas. Tras desbloquear la conversión genética, sus atributos se habían triplicado. Él sonrió con determinación. Esto será suficiente. Por ahora, el sistema le recordó su misión de emergencia. Durante las próximas 24 horas, todos los mutantes serían hostiles hacia él y lo atacarían sin descanso. Lo entiendo, murmuró Luo. Un rugido estremecedor resonó en el refugio. El sistema advirtió que una enorme concentración de energía mutante se estaba acercando, y le reiteró que su misión era sobrevivir. Poco después, los pasos de aquellas criaturas hicieron temblar la tierra. La brecha del refugio se abrió de golpe, dejando entrar a una horda de mutantes sedientos de sangre. Luo cerró los ojos y, con un suspiro, habló con voz firme. Sigan el plan. Qingyue sintió, comenzó a condensar su energía y selló la entrada. Estoy lista, anunció. Perfecto, comentó Luo. Ya no pueden huir. Comenzó a condensar su poder. En su vida pasada, había muerto de la forma más patética posible, pero ahora tenía un nuevo comienzo, y un sistema que lo respaldaba. ¿Están listos?, preguntó a los mutantes. He bloqueado la entrada a propósito, para que puedan venir uno tras otro.
Qingyue sintió un escalofrío. El aura de Luo había cambiado otra vez, este era el poder que había hecho que su otro yo sintiera miedo. Era como si estuviera frente a un mutante de clase superior. En ese instante, Luo liberó toda su conversión genética, y su mirada brilló con ambición mientras hablaba. En esta vida lo ganaré todo. Me alzaré hasta la cima del mundo. Es hora de cazar. En el nuevo mundo, los núcleos de energía serían una moneda más valiosa que el oro, y él no pensaba dejar que nada se le escapara. Sin embargo, su transformación no salió bien, pues solo una de sus manos había mutado. Esto le hizo preguntarse si esta era una transformación a medio coser. Los mutantes simplemente se quedaron sin emitir ningún sonido, mientras él trataba de pedir que le dieran algo de tiempo para preguntarle al sistema qué estaba sucediendo. Los mutantes se abalanzaron sobre él, haciendo que Qingyue se preocupara. Sin embargo, apenas entró en contacto con ellos, una gigantesca boca apareció en su mano y comenzó a devorarlo sin control. Luo frunció el ceño. «Oye, obedéceme, no hagas lo que quieras», gritó. Frustrado, le pidió una explicación al sistema. «¿Qué está pasando?». El sistema respondió con calma: «Has absorbido una gran cantidad de núcleos de energía. Esto ha activado la posibilidad de desbloquear un nuevo sistema». ¿Un nuevo sistema? Luo se sorprendió, pero antes de poder indagar más, la voz del sistema añadió: «Actualmente no puedo responder». Procediendo a reinicio. «¿Qué? No te atrevas a actualizarte por tu cuenta», rugió Luo, pero fue inútil. El sistema se apagó en medio de la batalla. «No puedes dejarme ahora», gritó mientras los mutantes se abalanzaban sobre él. Irritado, liberó tentáculos negros desde su cuerpo, barriendo con todo a su alrededor. De aquellas extremidades surgieron más bocas hambrientas que devoraban sin piedad, cristal tras cristal. Sin embargo, cuanto más núcleos absorbía, más borrosa se volvía su conciencia. Luo comenzó a preguntarse si aquel arranque frenético que acababa de sufrir no era, en realidad, obra de este poder monstruoso. Desde lo alto de las celdas del refugio, Jun observaba. «¿Por qué el jefe se quedó quieto?», murmuró. Al percibir el aura caótica que lo envolvía, supo que algo no andaba bien. Qingyue, preocupada, quiso correr en su ayuda, pero en su descuido, olvidó reforzar la puerta congelada que bloqueaba la entrada. La barrera cedió y una nueva oleada de mutantes irrumpió con furia. «Son demasiados», exclamó, preparándose para luchar. «No te dejaré solo», pero Luo, con la mirada desencajada y la voz distorsionada, rugió: «Aléjate, no te acerques, ya casi no puedo controlarme». En otro punto de la ciudad, en lo alto de un edificio, Chan recibió noticias. Los mutantes se están concentrando en un solo lugar. Zhao frunció el ceño. ¿No es ese el casino? Chan asintió. «Esto no tiene sentido. Esas bestias nunca se agrupan». Zhao, con una sonrisa sombría, replicó: «Luo debe estar detrás de esto. Seguro hizo algo para atraerlos. De cualquier modo, es perfecto. Ya no tendremos que encargarnos de él». Mientras tanto, Luo seguía resistiendo en medio de la horda. De pronto, una notificación apareció frente a sus ojos: «Actualización completada. Progreso de desbloqueo genético, 20%, nuevo sistema activado, sistema del tirano». Su cuerpo comenzó a transformarse. Su cabello se tornó completamente blanco, sus músculos se tensaron con una fuerza aterradora y cuchillas rojas emergieron de sus dedos. Luo abrió los ojos, y lo que brillaba en ellos ya no era humano. Los mismos monstruos, que antes atacaban con ferocidad, ahora retrocedían con miedo. Luo solo pensaba en una palabra: matar. Su conciencia había desaparecido. Se había convertido en una bestia que arrasaba a los mutantes sin control. Jun intentó llamarlo, pero Qingyue lo detuvo. El estado de Luo no era el de antes, y ahora mismo ya no podía controlarse. Este comenzó a reírse frenéticamente a carcajadas mientras arrasaba con todos los mutantes a su paso. «Hermano mayor, detente», gritó Qingyue, desesperada por hacerlo entrar en razón, pero en vez de escucharla, se lanzó contra ella con la clara intención de matarla, tal como lo temía. Había perdido todo el control. «Por favor, tranquilízate», rogó mientras levantaba un escudo de hielo frente a sí. Con un solo puñetazo, Luo lo destrozó en 1000 pedazos. La presión que emanaba era tan abrumadora que Qingyue quedó paralizada. Cerró los ojos, resignada a lo peor. Pero, en el instante decisivo, Luo recordó su vida pasada. Recordó cuando ella le preguntó cuánto tiempo llevaba recuperándose. Él le había respondido: 3 meses. Ya deberías estar curada. Ese día ella quiso que volvieran juntos a la base, pero Luo se negó. «No tengo habilidades. Solo sería una carga», le dijo con sinceridad. «No quiero pasar mis últimos días soportando malos tratos». Ella le confesó que ya estaba curada, pero que temía separarse de él para siempre. Él sonrió y le respondió:
no te preocupes. Cuando termine lo que debo hacer, iré al campamento a verte. Si el destino quiere, volveremos a encontrarnos. Ese recuerdo lo atravesó como un rayo. Su mirada volvió a ser consciente. Qingyue. Al fin nos volvemos a ver, susurró, recobrando el control. Ella lo sostuvo, aliviada, y preguntó temblando, ¿estás bien? El peligro había pasado. Lu había acabado con todos los monstruos, sin que sus subordinadas intervinieran. Jun, que lo observaba desde lo alto, murmuró para sí mismo, entonces, esto es lo que el jefe llama un despertar. Si yo tuviera ese poder, también podría proteger a los míos. Sin perder tiempo, dio órdenes con voz firme, dejen de quedarse quietas, limpien la zona de inmediato, y prepárense para el próximo ataque. Las chicas obedecieron sin cuestionar. En otro lugar, Sao y Ana se encontraban discutiendo. Sé que estamos en una misión, dijo ella con voz tensa. ¿Pero por qué me trajiste a un sitio como este? Cállate, respondió Sao fríamente. Si no fuera por la orden de mi jefe, ni siquiera estaría aquí. De repente, una voz grave resonó en la oscuridad. Con esas palabras me rompes el corazón. Sao, un hombre apareció. Su mirada sombría hizo estremecer a Ana. ¿Para qué estás aquí? Preguntó con desconfianza. Esa chica fue traída. Para mí, Sao frunció el ceño. Deja las tonterías. El jefe quiere que me sigas hasta el casino. Reúne a todos los que sirvan para el combate. Biao. Pasado un tiempo, Sao dio la orden a sus hombres de organizarse y abordar los helicópteros. Debemos ocupar de inmediato el territorio de la ciudad A, ordenó con voz fría. Limpien de raíz todas las facciones ocultas. Mientras tanto, Ana observaba el lugar con inquietud. No podía dejar de pensar en aquel misterioso señor Chan. No podía creer que tuviera un poder tan aterrador. Lo que más la perturbaba, sin embargo, era la unidad que acompañaba a Sao, los verdugos, una fuerza de élite especializada en eliminar a usuarios de habilidades. Se preguntaba si Luo realmente valía lo suficiente como para movilizar a semejantes monstruos militares. Biao se acercó y anunció, mi gente está lista. Uno de sus subordinados, con ansias de combate, murmuró, no aguanto más las ganas de pelear. Pero jefe, como dijo el señor Sao, no es solo un mocoso cualquiera. Con tantos mutantes atacando ese lugar, ni siquiera sabemos si sigue vivo. ¿Por qué desplegar a todo el equipo? Biao apretó los labios. Yo también acabo de enterarme. Debajo del casino hay un laboratorio secreto. Allí tienen encerrada a una mujer muy importante. Los ojos de todos se abrieron de par en par. El sujeto de pruebas K-423, la reina del hielo, susurraron al unísono. Mientras tanto, en el refugio, Qingyue recorría los pasillos con el ceño fruncido. ¿Dónde está Luo? Lo he buscado por todas partes y no aparece. Jun respondió con calma. Apenas despertó, dijo que saldría a explorar los alrededores. Debería regresar pronto. ¿Salir? Qingyue lo miró con preocupación. Su cuerpo todavía no se ha recuperado. ¿Por qué lo dejaste ir? Me aseguró que estaba bien, respondió Jun, aunque en su interior sospechaba que Luo había salido para no ponerlos en peligro. ¿Bien? Perdió el control de sus poderes hace solo unas horas. Insistió ella. Jun bajó la mirada. Al parecer, no le dio importancia. Siempre lo mismo, murmuró Qingyue con amargura. Está acostumbrado a cargar con todo él solo. ¿Por qué no puede confiar en nosotros? ¿Acaso sigue pensando que soy demasiado débil? Mientras ellos discutían, en medio de la ciudad, Lu avanzaba a toda velocidad en una motocicleta destrozando a cada mutante que se cruzaba en su camino. Tras conducir por un tiempo, bajó de la moto. Sistema, abre el mapa, le ordenó. Ante sus ojos se desplegó la nueva interfaz del sistema. La ciudad estaba dividida alrededor del gigantesco cráter donde había caído el meteorito. Tal como lo recordaba antes de renacer, si nada cambiaba, con el tiempo los mutantes de alto nivel comenzarían a ocupar territorios y se formarían las primeras zonas de poder. El casino estaba cerca del cráter, de hecho. Era un lugar estratégico para ocultarse y crecer poco a poco, siempre y cuando eliminara a las facciones de usuarios de habilidades en la zona. Respecto a los mutantes, sabía que en este lugar no había de rango señor, pero ese no era el verdadero problema. Había algo mucho más peligroso aguardando. Luo le preguntó al sistema cómo había recuperado sus habilidades y qué significaba realmente aquel título de tirano. El sistema guardó silencio. Olvídalo entonces, murmuró con fastidio, abriendo el panel de atributos. De inmediato, una notificación brilló ante sus ojos. Conversión genética, nivel 2 desbloqueado, nueva habilidad exclusiva, furia del tirano. Luo se quedó pensativo. Esa debía ser la habilidad que lo había hecho perder el control antes, de no haber despertado a tiempo. Las consecuencias habrían sido impensables. Lo que Qingyue no sabía era que, en aquel momento, nadie controlaba su cuerpo. No había otra entidad. Solo él,
dominado por un deseo incontenible de masacrar todo ser vivo a su alrededor, se preguntó qué fue exactamente lo que lo había hecho recuperar la conciencia. ¿Había sido la postura indefensa de Qingyue, dispuesta a morir sin resistirse? Incluso el propio sistema parecía guardar secretos. Aún así, sonrió con frialdad y dijo, no me importa, podemos usarnos mutuamente mientras me ayudes a acabar con Chan. Pidió información detallada sobre la nueva habilidad. El sistema respondió, Furia del Tirano, habilidad exclusiva de activación. Durante su uso, todos los atributos del huésped aumentan drásticamente, arrasando con cualquiera que se interponga en su camino. Sin embargo, la descripción también traía advertencias. La furia del tirano requiere una alta concentración de virus como medio de activación. Si la concentración es insuficiente, consumirá de forma extrema la energía vital del huésped. El riesgo principal, una pérdida total del control. Luo frunció el ceño. ¿Concentración de virus? Parece que sí es necesario ir a echar un vistazo al cráter del meteorito. Mientras reflexionaba, una nueva visión apareció frente a él. En la distancia, un grupo de militares se movía en formación. Uno de ellos informaba a su capitana, Yu Qinyu, la búsqueda en la zona ha concluido. Creemos que ya se evacuó a todos los civiles hacia el punto de reunión. ¿Debemos regresar?, preguntó un soldado. Al ver que no contestaba, la llamó en repetidas ocasiones. Perdón, estaba pensando en algo, respondió la capitana. ¿Todos los civiles encontrados en la zona sur fueron llevados a la planta eléctrica? Si es así, de aquí en adelante avanzaremos hacia el cráter. Manténganse en guardia. Aún así, en su interior, dudaba. ¿De verdad habían evacuado a todos? El eco de un motor a lo lejos la hizo tensarse. ¿Ustedes escucharon el ruido de un motor de motocicleta?, les preguntó a sus subordinados. ¿Una motocicleta? ¿Cómo podría haber una aquí? Sus subordinados la miraron extrañados. Capitana, yo solo escucho los motores de los blindados, dijo uno de ellos. Pero Qinyu no bajó la guardia. Atentos. Mutantes, a las 3 en punto. Prepárense para el combate. Un soldado dijo que no veía nada, pero otro lo interrumpió. Tranquilo. Así es nuestra capitana, te acostumbrarás. En ese momento, las sombras se agitaron. Un grupo de mutantes emergió de los escombros. Los tanques giraron sus cañones y abrieron fuego sin piedad. El campo de batalla ardía en estruendos y llamaradas. Desde lo alto, Luo observaba cada movimiento. El ejército destrozaba con facilidad a los mutantes de bajo nivel. Recordó entonces su vida pasada. Al principio, él también había sobrevivido gracias al refugio militar, hasta que desaparecieron sin dejar rastro. Nunca supo qué ocurrió con ellos. De pronto, algo diferente captó su atención, un mutante minero, criaturas de los primeros días tras la caída del meteorito. Por vivir cerca de los cráteres, sus cuerpos se habían cubierto de fragmentos cristalizados, semejantes a la roca espacial. Luo sabía que solían habitar en grupos, alimentándose de la energía de los fragmentos. Ver uno aquí era extraño y peligroso. En el pasado, él habría huido sin pensarlo, pero ahora, era como recibir una almohada antes de dormir, una oportunidad perfecta. El mutante cargó contra los hombres de Qinyu, atrapó a uno de ellos y destrozó uno de los autos blindados. Otro se dispuso a disparar un lanzagranadas, pero fue demasiado lento. El monstruo lo atravesó sin esfuerzo, reduciéndolo a un cadáver cristalizado en segundos, y luego se lanzó contra la capitana. Ella esquivó rodando por el suelo, aprovechando la apertura para tomar el lanzagranadas de su subordinado caído. Disparó de frente, sonriendo al ver que el impacto había dado justo en el blanco. Funcionó, susurró, confiada. Pero la sonrisa se borró al instante. De entre el polvo, emergió de nuevo la bestia. ¿Es inmortal?, se preguntó, con el sudor recorriéndole la frente. Entonces, volvió a escuchar el sonido de antes. Esta vez no había duda, no era su imaginación, era una motocicleta. De repente, un rugido de motor rompió el caos. Luo apareció montado en su motocicleta y, sin frenar, cayó desde lo alto directo sobre la cabeza del mutante minero. La cabeza se le desprendió bajo la brutal embestida. Con una maniobra elegante, aterrizó como si nada hubiera pasado. La capitana Qinyu inmediatamente se acercó para preguntarle si él era humano. Luo se sorprendió de verla, y se preguntó entonces cómo alguien como ella estuvo a punto de morir contra un simple minero. Los soldados le apuntaron de inmediato, pero la capitana Qin alzó la mano. Bajen las armas. Es una persona. Luo se preguntaba si ella todavía no sabía sobre los usuarios de habilidades. En su vida anterior, Qinyu había llegado a ser una usuaria de habilidades muy reconocida, parte de un escuadrón especial del ejército. Amable con la gente común, incluso Luo estaba seguro de que, si el ejército no se hubiera retirado repentinamente,
él y Jun podrían haber tenido una vida tranquila bajo su protección. Hablaremos luego, dijo Luo con calma, avanzando entre los escombros. El mutante minero volvió a levantarse. Su cabeza destrozada se regeneraba, alargándose en tentáculos. La batalla aún no ha terminado. Luo apretó los dientes. Apártense, un soldado gritó nervioso. Está loco. Ese monstruo puede volcar hasta un blindado entero. No se acerque. Qin frunció el ceño y preguntó, ¿de qué estás hablando? Luo apoyó su mano sobre el cuerpo del mutante. Solo no me estorben. De su palma se desató una corriente sobrecargada que recorrió al minero. Su cuerpo fue sobrecargado con electricidad hasta que Luo, insertando su mano en el pecho del mutante, lo encontró. El núcleo. Los mineros no eran como otros mutantes, todo su cuerpo dependía de ese cristal central, formado tras años de vivir dentro de la zona del meteorito. Normalmente era imposible alcanzarlo por la dura coraza, pero Qin Yu ya lo había hecho estallar antes con el lanzagranadas. Esa brecha le ahorró tiempo y esfuerzo. Tuve suerte, pensó. Aunque es extraño ver a un minero tan lejos del cráter, el monstruo, agonizante, alzó la voz. Por su fuerza, usted es el apóstol de su excelencia. Luo se tensó. Esa cosa puede hablar. El mutante repitió la palabra apóstol una y otra vez, hasta que antes de desvanecerse, dijo que por fin lo habían encontrado. Luo quedó con un nudo en el estómago y una duda aún mayor. En ese instante, el sistema tirano se activó por sí solo, misión oculta desbloqueada, pero, como siempre, no dio ningún detalle. Luo cruzó los brazos, irritado. Otra vez quiere complicarme la vida. ¿De qué sirve activar una misión si ni siquiera me dices qué hacer? El sistema, indiferente, lanzó otra notificación. Tu habilidad innata podría estar lista para desbloquear el siguiente paso. Luo frunció el ceño. ¿Qué significa exactamente la habilidad innata?, se preguntó. Por ahora estaba tranquilo. No había límite de tiempo, ni penalizaciones, ni detalles claros de su nueva misión. Era un simple enigma. Chasqueó la lengua mientras pensaba para sí. Olvídalo, ya tendré tiempo de descifrarlo. Por ahora, lo importante era asegurarse de que su nueva habilidad no volviera a arrebatarle el control. A su alrededor, los fragmentos cristalinos del mutante brillaban. Recógelos, sugirió el sistema, como si necesitara que me lo recuerdes. Pensó, mientras absorbía los fragmentos. Sabía muy bien que eran un recurso valioso. En ese momento, la capitana se le acercó con paso firme. Gracias por tu ayuda, dijo con una leve inclinación de cabeza. Soy la capitana Yu Qinyu, del segundo escuadrón de búsqueda y rescate. ¿Puedo saber tu nombre? Luo la observó en silencio, pensativo. El caos estaba a punto de comenzar. Muy pronto, todas las facciones delimitarían sus territorios. Ahora mismo, lo mejor era no mezclarse demasiado. Cuando estaba a punto de responder, un rugido sobrevoló el cielo. Varios helicópteros aparecieron sobrevolándolos. ¿Es de los nuestros?, preguntó uno de los soldados. La capitana negó con la cabeza, desconfiada. No lo sé. Luo se puso en guardia de inmediato. Mostrarse tan abiertamente en este momento solo podía significar una cosa. Los hombres de Chan iban a hacer un movimiento. El refugio estaba en peligro. Debía regresar cuanto antes. Tengo que irme, dijo con frialdad, apartándose. Pero antes de irse en su moto, lanzó una última advertencia. El ruido de los helicópteros hará que los mutantes cercanos se pongan furiosos. Estén preparados. Con eso dicho, se marchó. Qin Yu lo siguió con la mirada, pensativa. Un tipo extraño, susurró. ¿De verdad lo dejaremos ir así?, preguntó uno de sus hombres. Ella soltó un suspiro. Lo volveremos a ver, estoy segura. Luego levantó la voz para todo su escuadrón. ¿Todos escucharon su advertencia? Prepárense. El combate apenas comienza. Mientras tanto, Zhao y sus hombres llegaron al casino. Este lugar es clave, explicó con tono autoritario. Recuperen todo lo que no esté dañado antes de entrar al calabozo. Y eliminen a cualquier ser vivo que encuentren. El grupo avanzaba con cautela cuando, de pronto, varios soldados se detuvieron en seco. ¿Por qué paramos?, preguntó uno de ellos. La respuesta estaba frente a sus ojos. Varios cuerpos habían quedado congelados en cuestión de segundos. Zhao apretó los dientes. No, imposible. K423. Despertó, un escalofrío recorrió al grupo. Zhao ordenó la retirada de sus hombres de inmediato. Luego miró a Biao y dijo, muévelos ya. Biao lo miró con desprecio y preguntó, ¿desde cuando una basura como tú me da órdenes? Zhao lo fulminó con la mirada. No vengas con esa actitud. Si K423 se descontrola, nadie podrá cargar con las consecuencias. Biao chasqueó la lengua y giró hacia sus hombres. Puño de hierro, muévete. El hombre bufó. Tich, siempre me buscan para los problemas. Deja de quejarte, gruñó Biao, mirando al otro lado. Borracho, ve a cubrirlo. Un tercer subordinado,
la espadachina, observó el hielo que cubría la entrada. No se confundan, dijo con tranquilidad. Aún no sabemos cómo ella recuperó la conciencia, pero K423 no es un sujeto de prueba común. Es la reina de hielo, la más brutal de todos. Ha destruido laboratorios enteros sin dejar sobrevivientes. Incluso un escuadrón de verdugos cayó bajo sus manos. Por eso los altos mandos ordenaron al joven maestro Chan sellarla aquí. Biao, con una sonrisa en el rostro, hizo una pregunta. ¿No había un mocoso con poderes espaciales aquí? Seguro él fue quien molestó a K423 mientras vagaba por el lugar, respondió Sao. Ya debe estar muerto. Tuvo suerte, ni siquiera pudo experimentar mis técnicas. Puño de Hierro sonrió con ferocidad. Si K423 acabó con otros verdugos, entonces será divertido. De un golpe destrozó el hielo frente a él. Pero antes de avanzar, una voz helada lo detuvo. Detente. Qingyue, o K423, como la llamaban ellos, emergió de entre los fragmentos congelados. Su mirada era serena, pero firme. Escuadrón de verdugos, le prometía a Luo que no causaría problemas. Si no se acercan, todo quedará aquí. El borracho se quedó sorprendido. Seguro que es ella, espadachina, la que describiste era diferente. Incluso Sao frunció el ceño. ¿Cómo puede hablar con tanta claridad? ¿Un sujeto de pruebas consciente? Eso no debería ser posible. Pero Puño de Hierro no escuchaba. Dio un paso adelante, tronándose los nudillos. Basta de palabras. A veces lo único que hace entrar en razón a alguien es un buen puñetazo. Con un gesto, Qingyue hizo emerger picos de hielo que lo repelieron. Eres un tonto por no aceptar mi propuesta. ¿Tonto? Puño de Hierro se echó a reír. Ya verás. El borracho dio un trago largo y exhaló una llamarada de fuego que iluminó el lugar. Qingyue abrió los ojos sorprendida. Un usuario de fuego se protegió con un escudo de hielo, pero no tuvo tiempo de reaccionar cuando la espadachina apareció como un destello. Con un corte limpio, destruyó el escudo. Ríndete, tu vida me pertenece. Qingyue se había defendido a duras penas, formando una armadura helada en el último instante. La espadachina se detuvo, sorprendida. Con razón la llaman la reina. Volvió la vista a sus compañeros y murmuró con frialdad: ataquemos todos juntos. Hay algo extraño en esta mujer. Está reprimiendo su verdadero poder. Qingyue recibió el demoledor ataque de Puño de Hierro, tambaleándose por el impacto. En su mente, una voz oscura resonaba con fuerza: déjalo, no puedes con ellos. Eres débil, indefensa. Ella apretó los dientes, intentando resistir, mientras los ataques no cesaban. El borracho lanzó otra ráfaga de fuego, al mismo tiempo que la espadachina apareció por el otro costado con una velocidad letal. Ya no tiene escapatoria, murmuró Puño de Hierro convencido de su victoria. Pero Qingyue, con una mirada gélida, creó enormes picos de hielo. Yo me encargo. Le susurró a su otro yo, y con un movimiento firme neutralizó ambos ataques como si nada. La espadachina abrió los ojos con asombro. Su fuerza realmente es digna de la legendaria K423. Siempre quise conocer a la mujer que obsesionó tanto a nuestro joven maestro Chan. Pero dime, ¿cuánto tiempo más podrás defenderte en este callejón sin salida? El borracho preguntó entre carcajadas. ¿De verdad quieres ser nuestra enemiga? Puño de Hierro, ansioso por más, gruñó y le ofreció otra salida. Regresa con nosotros. El maestro sabrá cuidarte bien. La voz en su cabeza rugió más fuerte. No escuches. Acaba con todos ahora. Eres inútil. No puedes proteger a tu hermano así. Déjame a mí. Yo lo haré. El cuerpo de Qingyue temblaba. Sus instintos gritaban que debía exterminarlos a todos. Pero sabía que si su otro yo despertaba, solo Luo podría detenerla. Sin querer, entre jadeos, dejó escapar su nombre: Luo. ¿Dónde estás? Fuera del refugio. Los guardias que custodiaban la entrada fueron atropellados por una motocicleta que irrumpió a toda velocidad. Armas listas, disparen, gritó uno de los centinelas, levantando su pistola. Mientras el caos comenzaba a expandirse, Luo analizaba la situación. Había bastante gente, y usar toda la electricidad acumulada en su cuerpo de golpe sería demasiado arriesgado y problemático. De repente, una granada cayó entre los enemigos. La explosión retumbó y las llamas devoraron a varios de ellos sin piedad. Jefe, una voz lo llamó entre el humo. Sao trajo un escuadrón de usuarios de habilidades, y la señorita Qingyue fue a detenerlos. He abierto una salida trasera en el pasillo del casino, puedes ir por ahí. Yo me encargaré de los peones de afuera. Luo asintió con seriedad y dijo: no dejes escapar a ninguno.
El hombre, Jun, recargó su arma con un chasquido metálico y se lanzó a la batalla. Mientras Luo se internaba en la oscuridad, en el refugio subterráneo, Qingyue continuaba resistiendo contra los verdugos. Biao la observaba con una mueca de burla. ¿Esto es todo lo que tiene la famosa K423? Si solo llegaba a este nivel, no valía la pena que viniera. Zhao frunció el ceño. No, algo no cuadra. No parece tener un fuerte deseo de atacar, pero se mantiene firme contra 3 adversarios. Lógicamente hablando, si realmente quisiera huir no podríamos detenerla. ¿Está conteniendo su poder? ¿O esperando a alguien? El borracho soltó una carcajada. ¿Esperando a alguien, hermano Zhao? ¿No habías dicho que tenía un novio? Seguro que es un mocoso temerario que ya salió corriendo a esconderse. Con una risa cruel, desató una llamarada que envolvió el lugar. Estás completamente sola, prueba mis llamas. El aire se volvió abrasador, y el hielo apenas podía formarse bajo tanto calor. El cuerpo de Qingyue temblaba. Sabía que no podría seguir reprimiendo a su otro yo. Pero entonces, una mano firme se posó en su hombro. Ella giró sorprendida. Luo, el fuego que iba a engullirla fue contenido. Luo había aparecido justo a tiempo, interponiéndose entre ella y las llamas. El borracho lo miró boquiabierto, pero cometió su peor error, amenazarlo. ¿Y tú quién eres? De repente, la puerta con la que Luo había contenido el fuego terminó estrellándose contra su rostro con violencia. Antes de que pudiera reaccionar, Luo lo azotó contra el suelo, aniquilándolo en un solo movimiento. La espadachina y puño de hierro quedaron paralizados al ver cómo Luo había aplastado al borracho sin esfuerzo. El joven, en lugar de mostrarse cansado, sonrió. Pero no era una sonrisa cualquiera, sino una mueca de desprecio. Zhao soltó una risa seca. Así que sigues vivo. Creí que habías muerto, pero mírate, terminaste luciendo patético. Aunque, claro, te reconocería incluso en las cenizas. Luo esbozó una sonrisa, observándolo con calma. Zhao, el de la cicatriz, dijo con un tono burlón. Ha pasado tiempo, veo que no cambias, siempre rodeado de lacayos. ¿Qué pasa? ¿No piensas huir esta vez con la cola entre las piernas? Zhao se tensó de inmediato. ¿Cómo conoces ese apodo? Antes de que pudiera reclamar más, Biao alzó la voz con fastidio. Basta de ruido. Acaben con él de una vez, resopló molesto. Tantos recursos invertidos en ese inútil del borracho. Y al final resultó ser basura. Si fallan también, ustedes pagarán el precio. Los verdugos se lanzaron hacia Luo, pero él no se movió. En cambio, se giró hacia Qingyue. Al parecer no quieres liberar tu verdadero poder. Entonces retrocede. Yo me encargaré. Qingyue negó suavemente con la cabeza. Te equivocas. Ya lo noté hace rato. Mi otro yo siempre te ha temido. Mientras tú estés aquí, Luo, no tengo nada de qué preocuparme. En ese instante, una presión descomunal inundó el lugar. La espadachina y puño de hierro palidecieron. Era la auténtica presencia de la K423 que conocían como la Reina de Hielo. Zhao, sin embargo, fue directo contra Luo. Te mataré con mis propias manos. Si crees que K423 puede cambiar, eres aún más ingenuo de lo que recordaba. Sus puños chocaron con violencia, pero para sorpresa de Zhao, su brazo fue destrozado en el impacto. ¿Y bien?, dijo Luo con frialdad, avanzando mientras lo hacía retroceder. ¿De verdad creíste que un escuadrón de verdugos sería suficiente? Un segundo golpe fue estampado en su rostro, lanzándolo contra los escombros. La diferencia de fuerza en apenas 2 días era inconcebible. Luo ya se preparaba para rematarlo cuando su cuerpo se volvió pesado. Cada músculo, cada hueso, se sentía como si estuviera siendo aplastado por toneladas invisibles. Ya basta, dijo una voz profunda. Biao finalmente había intervenido. Si matas al de la cicatriz, mi maestro me regañará. Luo lo miró de reojo, respirando con dificultad bajo la presión y dijo, al final no pudiste quedarte mirando. Biao sonrió con tranquilidad. Eres terco, eso me gusta. Dime, ahora que el borracho está muerto, ¿qué tal si trabajas para mí? Con gusto te daría una recomendación con mi maestro. Luo frunció el ceño. Un usuario de gravedad, pensó, sorprendido. Nunca escuché de alguien como él en mi vida pasada, respondió con desprecio. Deja de decir tonterías. La presión aumentó todavía más, y el suelo comenzó a agrietarse bajo aquel poder. Piénsalo despacio, advirtió Biao, o terminarás hecho polvo. Mientras tanto, afuera del refugio, Jun, cubierto de heridas, se mantenía en pie entre cadáveres. Había acabado con todos los intrusos, pero estaba exhausto. Estoy oxidado, murmuró, mirando sus manos heridas. Que me hieran unos novatos como estos. Es vergonzoso. Sin embargo, algo lo detuvo. De su herida comenzó a brotar un humo extraño, y poco a poco comenzó a cerrarse. Jun abrió los ojos con asombro. ¿Dónde está mi herida?
Se preguntó. Antes de irme quería agradecerle a los miembros del canal por estar contra viento y marea apoyándome, aunque siempre he dicho que no se unan porque no ofrezco ni madres. Bueno amigos, esto es todo por el video de hoy. Si les gustó pueden dejar su like y comentar, pásense por el canal para ver más contenido.